Del Señor, Dios me les bendiga nombre por nombre. Pueden pasar a sus lugares. Gloria al Señor. Y los que quedemos vayamos a libro de Daniel, hermanos. Recuerden que hemos estado estudiando ese libro, el libro de Daniel, este trimestre, hermano. De hecho, el tema, ¿verdad? Se le conoce como Daniel, un profeta para el tiempo de hoy. Gloria al Señor. Aunque sabemos que nuestro hermano Daniel ya no está, pero su palabra está plasmada, hermano, y es un ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Así que vamos al capítulo 8. Gloria al Señor. Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro, hermano. Gloria al Señor. El Señor que nosotros tenemos, hermano, nos ha revelado su palabra. Solo hay que pedir al Señor que nos dé la sabiduría, porque lo que hemos venido diciendo y hablando respecto a estas profecías, hermanos, es una de las profecías bastante claras en el libro de Daniel, donde se echa de ver, ¿verdad?, que no necesita interpretación, porque ella misma se interpreta. Y hemos visto a la luz de la palabra que se ha cumplido al pie de la letra, hermano. Solo son ciertas cositas las que hace falta, ¿verdad? En esas cositas es el arrebatamiento, y después lo que va a suceder es el anticristo. Pero nosotros no vamos a estar en este lugar. Ya hemos sido arrebatados. Vamos ahí, capítulo 8, ¿lo tenemos? Gloria al Señor. Versículo 1 en adelante. Vamos a tratar de leerlo salteado, hermano, porque es todo el capítulo, pero no nos da el tiempo para leerlo todo. Pero ahí vamos a ir salteando, ¿verdad? Voy a leer 1, después ustedes se salta al 3 para que vayamos concordando. De ahí yo al 5, después usted al 8, y ahí le voy a ir diciendo. Amén. Y la palabra del Señor, como es santa, vamos a darle lectura bajo la dirección de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 3. Eso tiene mucho que ver, hermano. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Voy a leer el 5 y usted el 8 después. Dice el 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. 8, por favor. Versículo 21, y ahí está el 21. Dice el 21: el macho cabrillo es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. 22. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores llegó al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24. Todos juntos el 25. Con su ganancia hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engañará, y sin avisar destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, gracias por traernos a tu casa de adoración. Gracias por darnos tu palabra, que tu palabra
pueda caer en tierra fértil y pueda dar el fruto, el 100 por 1. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ábrenos el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder entender tus profecías, al cual tú eres un Dios de ayer, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele fuerte al Señor esa ofrenda de palma y tome su lugar en esta hora. Gloria al Señor. Daniel, uno de los profetas bastante reconocido en la palabra, hermano, al cual habla de bastantes temas proféticos, ¿verdad? Que prácticamente va a la mano, hermano, con lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis y los otros profetas también, como Zacarías, Jeremías, que nos habla respecto a estos temas. Este punto, hermano, el que vamos a estudiar ahora es Dios en la historia, o Señor de la historia, anuncia el futuro. Sabemos que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de ayer, ahora y siempre. Ahora, este punto o esta enseñanza, hermano, está bastante fuerte, bastante complicada para poderla entender. Yo sé que ya le hemos leído el libro de Daniel. Le voy a sugerir, hermano, que si ha estado leyendo otros libros, los deje por un momento a un lado y leamos el libro de Daniel, todo el libro de Daniel, porque si usted ha venido poniendo atención a la palabra que el Señor nos ha venido hablando, respecto del versículo 1 hasta el versículo 8 en el día de hoy, habla, hermano, de cosas pasadas, de cosas presentes y de cosas futuras. Entonces, yo analizaba algo que para que podamos entender, incluso, oiga esto, incluso si usted no leyó otra vez o nuevamente el capítulo 8 entero, hay probabilidad que no le entendamos a esta enseñanza. Porque a veces solo leemos, hermano, lo que nos llama la atención, o lo que está en el libro, o cierta cosa, y no leemos todo el capítulo. Y a veces, hermano, para poder entender a profundidad a algo que el Señor nos quiere dar, hay que leer el capítulo entero. Incluso cuando uno predica, hermano, hay cosas, ¿verdad?, que uno le pone tema y subtema, ¿verdad? Porque hay versículos que si usted no lee lo que está arriba, o decir, para que usted tenga una idea, un ejemplo nada más un ejemplo, cualquier libro, Salmo 100, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si usted lee solamente un versículo y no lee, por ejemplo, digamos el versículo 4, pero si no lee el versículo 3 y el versículo 6, o el versículo 5, perdón, y solo leyó el versículo 4, a veces malinterpretamos lo que Dios nos quiere hablar. Por ejemplo, usted con la Biblia, usted puede, hermano, decir que Dios no existe. Y usted lo puede comprobar con la Biblia. Dios no existe. Entonces cualquiera podría quedar así. ¿Cómo así? Si nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en Dios. Y el hermano está diciendo que Dios no existe. Sí, pero porque solo agarramos esa parte que dice Dios no existe. Ahora, cuando leemos antes y después, nos damos cuenta que Dios no existe para los incrédulos. Ah, dice uno, ya me había preocupado, pastor. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, así hay muchas cosas en la Biblia, hermano, que si nosotros no leemos todo el capítulo, incluso, oiga esto, incluso el mismo capítulo, si no leemos otros libros de la Biblia que vayan concordando, no le vamos a encontrar o a entender en sí lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque el capítulo 8 del libro de Daniel, al cual estamos estudiando ahorita, está bastante complicadito.
está bastante, no sé, hermano, para los demás pastores, cómo lo ven. En el caso mío, yo ya lo he leído, hermano. Y le he dado duro, y sí, la verdad está bastante, pero con la ayuda del Señor lo podemos desarrollar. Lo podemos desarrollar, ¿verdad? Porque es Dios a través de su Espíritu Santo. Solamente quiero aclarar ese punto, hermano, que es importante que leamos siempre el capítulo entero de cada enseñanza que estemos dando para poderle sentir más y entenderle más, es decir, poderle sentir más sabor a la enseñanza que vamos enseñando y poder entenderle más a la palabra que vamos leyendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense ahorita el capítulo, tiene abierta la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 8? ¿Visión de qué? O lo oiga el encabezado. ¿Con qué se come eso, pastor? Oiga, la visión del macho cabrillo. Oiga bien, ahí lo dice, la visión del carnero y del macho cabrillo. Entonces, solo el tema es, el encabezado, lo pone a uno a qué pensar, hermano. Entonces ahí se necesita que desglosar, y indagar y investigar. Ahora, estos dos animalitos, quizás domésticos, ¿verdad? El carnero y el macho cabrito son animales domésticos que usted lo puede tener en su casa. Sin embargo, las características de estos animalitos son de fuerza, son de estrés, son animalitos, hermano, bastante, aunque son adestrados o aunque son animalitos que usted los puede tener en su casa, pero son animalitos que, para que usted entienda un poquito, son bastante rebeldes. Estoy hablando de los animalitos estos. Son bastante rebeldes, hermano, que a veces uno dice, ay, que... Por ejemplo, hablando de animalitos domésticos, usted puede tener una cabrita en su casa. Y yo creo que la hermana Green tiene cabrita, si no me equivoco. Pero dan problemas, hermana Green. Los animalitos dan problemas. Los animalitos, si le logran agarrar, hermano, un trapito mal tiradito ahí, se lo comen ellos. Y eso no es, eso es lo de menos, hermano. Lo resabidos que son. Por ejemplo, el macho cabrillo tiene una característica, hermano. No he visto los cuernos. Los cuernos de ellos es de señal como de braveza, de fuerza. Incluso, valga la redundancia, que la gente hasta hace, hermano, videos respecto a esos animalitos. No puedo decir si es casualidad pero tampoco quiero mezclar lo de Dios con la casualidad, ¿verdad? Pero he visto esos videos, hermano, donde ahorita últimamente está virando un video donde han agarrado un cabrito de esos, como juego lo han agarrado. ¿Cuál es el juego de ellos? ¿Alguien me da una característica de esos animalitos? Ellos persiguen a la gente. Ellos persiguen a la gente, aunque usted lo tenga. Y ese cabrito lo han tenido, hermano, y hasta ponen como ¿ha visto esos, los españoles con esos toros cuando los torean? Así han agarrado al animalito ese. ¿Por qué? Porque el animalito tiene esa característica, hermano, que con el cuerno dice a cuernear, a golpear. Y hermano, y según se ve, o según la característica del animalito, y según la estadística de ellos, representa fuerza. Ahora, aquí habla de estos dos animalitos. Pero sin embargo, aquí es la visión. Entonces, ¿de qué nos ha venido hablando el Señor últimamente? De visiones, y de esto ya lo hemos hablado. Ahora, habla de unos animalitos, hermano, para entenderle así, fuera de serie. Porque lo normal es que el cuerno salga normal. Usted sabe cómo sale el cuerno al animalito. Pero ya que le salga un cuerno en medio de entre los dos cuernos, otro cuerno, del cuarto cuerno, otro pequeño cuerno, y así sucesivamente. O sea, solo en los cuernos nos enredamos todos. Entonces, está bastante complicadito, pero bueno, espero que no se me vaya a enredar mucho, hermano, ahí. Vamos a tratar de hacerlo breve para que entendamos lo más que podamos.
porque qué sirve, hablaría mucho de esto y no le vamos a entender mucho, ¿verdad? Entonces, primero de Juan dice, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Entonces, si usted le pone atención, está hablando de los últimos tiempos. Y si usted, no lo voy a decir quién leyó todo el capítulo, no, mi intención no es avergonzarlo, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, levánteme la mano y a veces hasta por pena la podemos levantar, pues no es esa la intención, ¿verdad? Pero en el capítulo 8 habla del tiempo y los tiempos finales y el fin de los tiempos, y no es el fin de los tiempos, y habla, hermano, respecto al anticristo. Entonces, habla del anticristo y habla de diferentes emperadores, ¿verdad? Y de diferentes también, hermano, nacionalidades. Ahora, todo esto se va mezclando en lo que es la visión de Daniel. Entonces, óigala, por eso el subtítulo del tema que vamos a estudiar es Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Es decir, quizás la Biblia, hermano, hay historia, ¿verdad? Estas son historias de la Biblia, pero es profecía de la palabra. ¿Por qué? Porque es algo que sucedió en el pasado y sucedió o está sucediendo en el presente y va a suceder en el futuro. Esa es profecía. La historia es que yo le cuente lo que sucedió antes. A eso pasa a historia. Ya lo que sucede en lo que estamos viviendo hoy ya se habla presente. Pero ya hablar de lo que va a suceder mañana, que yo no lo sé, hablando humanamente, lo sabemos por la palabra. ¿Verdad que viene un anticristo, hermano? Por eso yo lo sé por la palabra. Entonces a eso se le conoce ya futuro. Entonces eso ya le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo revela a nosotros? A través de su profecía. ¿Y cuál es la profecía más segura? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la única que nos puede revelar las cosas, la palabra. Entonces, en este caso, Dios se lo revela a través de sueños a Daniel. Revelándole esto a Daniel, hermano, Daniel incluso, si usted es bien atento ahí, Daniel dice que quedó confundido. Quedó confundido hasta que el ángel, ¿cómo se llamaba el ángel que tocó a Daniel? Ahí estaba en el 8, ¿cómo dice? Gabriel lo tocó. Y le dijo, Daniel, no te preocupes, Daniel, le dijo. Yo te voy a revelar lo que significa. O sea, Dios le da el sueño ¿a quién? ¿Al ángel o a Daniel? A Daniel. Dios le da el sueño a Daniel. Entonces, al no entender el sueño, tuvo que tocarlo el ángel a Daniel. Y le dijo el ángel Gabriel, mira Daniel, no te preocupes, yo te lo voy a explicar. Y el ángel le explicó, ¿verdad? Y le dio fuerza a través de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el versículo 2 de Primera de Juan dice ahí, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros, ¿estamos viviendo los últimos tiempos o todavía hace falta? ¿Por qué estamos viviendo los últimos tiempos? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué? Las señales, ayúdenos. El amor de muchos se está enfriando. Esas son señales, correcto. Pero, en pocas palabras, porque lo que la palabra... Ahora, ¿por qué decimos esto? Lo que hemos dicho ahorita y lo que usted quería decir, pero no lo dijo, que estaba ahí, que ya lo soltaba. No sé por qué no lo dijo, pero ya Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, eso, ¿por qué lo decimos? Porque ya está en la palabra. Entonces, ya está en la... ¿Por qué decimos que el amor de muchos se ha enfriado? Porque lo encontramos en la palabra. ¿Por qué decimos que son los últimos tiempos? Porque está en la palabra. ¿En qué quiero decir? Porque se está cumpliendo al pie de la letra la palabra. Y la palabra se va a cumplir, hermano. Queramos o no queramos, se va a cumplir. Entonces, viéndolo bien,
La palabra ya está, estamos en esos últimos tiempos. Entonces, son pocas, lo que yo le decía hace un momento, las cosas que no se han cumplido, son pocas. O sea, hace falta poco para que los vayamos. Pero de esto que dice aquí, primera de Juan capítulo 2, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis de qué, que el anticristo que viene. Ok. ¿Ha oído usted que ya el anticristo está acá? ¿Sabe que han habido, oiga esto hermano, sabe, muchas dijo el hermano allá y concordamos en eso, sabe que han habido congregaciones o iglesias de sectas que dicen que son anticristo? Hermano, y tienen más miembros que nosotros, lamentablemente hermano. Y usted sabe la historia, la más famosa, hermano, la que surgió aquí en esta nación de Estados Unidos, de uno que primero dijo que era un Cristo. Ustedes ya conocen la historia, que no es ni necesario repetírselo, pero para que entendamos. Y luego dijo él, ¿verdad? Y como que no le funcionó mucho, después dijo, no, estaba equivocado. Yo soy, dijo él, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, el anticristo, dijo él. Oiga lo más tremendo, que aún diciendo él lo que él era, que era el anticristo, tenía seguidores. Yo cuando leí ese comentario, esa noticia que salió a nivel, yo dije, ¿cómo es posible que haya gente siguiendo al anticristo? Wow, terrible, hermano. O sea, para llegar a ese punto es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Para llegar a un punto de hacer o de seguir a lo que es a esta bestia llamado al anticristo. Ahora, hay un personaje en la Biblia que sobrepasó, hermano, a toditos los emperadores, a toditos los reyes de la historia. Este personaje sobrepasó, ahí lo decía la historia, ¿verdad? Ese personaje, hermano, fue tan cruel que según la palabra y según la visión que Dios le está dando a Daniel y según la historia y según los libros macabeos, otros libros de la historia que se encuentra escrito ese personaje, es uno de los personajes se similiza o se parece al anticristo, uno de esos personajes. Ahorita lo vamos a leer, ahorita más adelantito. Vamos a ver ese personaje para que le podamos entender de quién estamos hablando. Un personaje bastante fuerte, de todos los emperadores. ¿Sabe, hermano? Fíjate que yo analizaba algo, será porque voy a hacer la realidad, no tengo mucho conocimiento de historias, ¿verdad? Hay gente que quizás ya tiene, o quizás alguno de acá ya tiene mucho conocimiento de historias, y ha conocido la historia de los emperadores, de los reyes, de los faraones, ¿verdad? Pero yo encontraba en la Biblia, hermano, a veces uno dice, como por ejemplo el emperador Alejandro Magnos. Yo sé que ese fue sagaz, fue terrible, pero este otro emperador, hermano, los demás no es nada comparado a lo que decía la historia. Bastante fuerte, bastante fuerte. Vaya, por ejemplo, la historia de que algo que tenemos vigente toda en nuestra memoria es de Hitler. Aunque no fue un emperador, pero fue una personaje, hermano, que la historia lo ve como diabólica. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se conoce más que todo diabólica? Porque seguía a quienes exactamente, a los judíos. Y los judíos es la tribu o los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Dios. Entonces, ahí se convierte algo feroz cuando ya la agarran con las cosas de Dios. La mayoría de los emperadores, es cierto que han hecho, o los reyes de este siglo, o los presidentes de este siglo, han hecho cosas terribles, hermano. Porque no vamos a hablar solo del pasado, hablemos del presente, los presidentes, qué es lo que están haciendo en esta fecha actual, hermano, cosas fuertes.
¿verdad? Cosas que están saliendo a la luz, que quizás no habían sido reveladas y ahora están siendo reveladas. ¿Por qué? Porque todo tiene que salir a la luz. Pero sin embargo, ¿sabe a dónde se convierte feroz? Cuando ya la agarran contra las cosas de Dios. Ahí sí, hermano. Ya ahí ya llega, mire, al colmo de Dios. No que Dios no ve la injusticia, Dios ve la injusticia. Pero que no les esté confundiendo, hermano. Sí, porque es que esto, la historia, hermano, si no le ponemos atención, nos va a confundir. Pero bueno, le dije que iba a ser breve, ya llevo media hora y no me han entendido nada, creo. Gloria al Señor. Ay, hombre. Si es que a veces, hermano, el que habla de Dios, ¿verdad? Se emociona. Porque es bonito hablar del Señor. Yo sé que también escuchar la voz de Dios es bonito, ¿verdad? Y también nos emocionamos, por eso nos ponemos así queditos. Entonces, para no pasar por los horrorosos, hermano, de la gran tribulación y de los gobiernos impíos del anticristo, la iglesia debe de estar preparada. Entonces, ¿de qué nos habla entonces esta visión, hermano? Para hacer breve y eficaz, lo que queremos dar a entender es del anticristo. De eso nos habla. Entonces, del anticristo y de la gran tribulación. Oiga, de la gran tribulación, que la Biblia dice que no ha sucedido sobre la faz de la tierra, que no va a haber otra como esa, la gran tribulación. Por eso se le llama, ¿sabe que usted en la Biblia encontramos tribulación? La iglesia va a pasar tribulación. O sea, una tribulación, hermano, es un momento de angustia que está usted atribulado. Una tribulación todo el mundo puede pasar. Pero la que habla aquí la palabra de la gran tribulación, está hablando ya que va a gobernar el anticristo. Entonces, aunque los emperadores han querido hacer lo que está al alcance de ellos, sin embargo, lo que va a pasar en ese momento no se compara. Mire, hermano, desde el siglo antes de Cristo y después de Cristo al siglo XXI, lo que va a suceder para la gran tribulación, cuando esté el anticristo, eso va a ser terrible, hermano. Si usted lee la palabra y se detiene en la palabra, se va a dar cuenta que eso va a ser bastante fuerte. Si ahorita no nos sometemos a la obediencia de la palabra, no me venga usted con cuento, ay, mañana va a ser la gran tribulación, hermano. Mañana va a ser la gran tribulación, porque la venida del Señor será un abrir y cerrar de ojos. Y si hoy viene, la iglesia se va. Y la iglesia no se va a quedar. Usted no va a pasar la gran tribulación porque nos vamos con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría con los que se van a quedar? Mire, hermano, ahorita no sé si ve, la gente anda desesperada. Ay, me quiero ir. Ay, me quiero ir. Ay, me quiero ir. Donde quiera que usted vaya, va a tener angustia. ¿Para dónde se quiere ir usted? ¿Para la luna? Luna. Vaya y se le acabe el oxígeno allá, hermano. ¿Para dónde se quiere ir? ¿Para Marte? No, pues ya estoy en Marte, pastor, en la enseñanza. ¿Para dónde? A donde, mire, hermano, no es decepcionarlo. Nosotros, estoy hablando humanamente. ¿Por qué? Porque yo no me quiero quedar para la gran tribulación. Yo creo que usted también no es necesario que le haga la pregunta. Usted no se quiere quedar. Entonces, forcémonos, iglesia. Porque lo que hemos visto hasta este siglo, este año 2026, no es nada comparado con lo que viene, hermano. No es nada comparado. Así que mejor afirmémonos, dejemos el pecado, sometámonos a la palabra y vivamos en obediencia. Para que cuando Cristo venga, nos vamos de esta tierra. Me dijo uno por ahí. No, digo, yo soy el diablo, me dijo. Le dije verbalmente, le dije, vos no sabes ni lo que estás hablando, varón, le dije yo. Estás hablando cosas que ni sabes. No, que no sé qué. ¿Ha oído usted la bulla de los, un ejemplo, sin discriminar, a los borrachos? Los borrachos dicen, no, si yo me muero, pues allá en el infierno voy a seguir bebiendo.
Por favor. Imagine qué ignorancia, hermano, de un borracho. El mujeriego. ¿Qué es lo que dice? No, pues allá en el infierno voy a tener 2, 3, 4 mujeres. Por favor, hermano, no saben lo que están hablando. Imagine la ignorancia del ser humano. Si lo que hemos visto hasta el día de hoy no se compara. Mire, hermano, hoy por nada le quitan la vida al ser humano. Mírela, bueno, ni miremos la noticia, hermano. Mi esposa me dice, ni mires eso, te vas a cargar. Gracias a Dios que yo veo, pues no me cargo. Y si yo sintiera que me cargara, pues no lo miro. Así de sencillo, no miro. Pues ¿para qué voy a ver algo que me va a estar cargando? Mejor no lo miro. Por eso a veces cierro los ojos. Pues sí, para no verlo. Estoy hablando de las situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque hoy no se tocan el corazón para hacer el daño. No se lo tocan. Terrible, hermano. Y mire, no respetan niños, no respetan mujer, no respetan hombre, no respetan nada. ¿Sabe que esa es señal del anticristo? Mire la tecnología cómo ha crecido, hermano. Entonces, ¿qué es esa señal? Ya la plataforma. ¿Por qué quieren implantar el chip de los 3 6? Es señal, esa es la marca de la bestia, los 3 6. Entonces, eso en diferentes países ya lo están metiendo, hermano. Acá en Estados Unidos, ¿verdad? Hay lugares, hermano. Imagínense que hay gente, hermano, que la tarjeta, usted ya no es necesario que pague cash en efectivo, no, que usted lo pasa a la tarjeta y ya pagó todo. Sea de crédito, o sea de ahorro, o sea como sea, ya le pasó y ya pagó. Incluso la tecnología es tan avanzada que solamente va a poner la mano y ya. ¿Por qué? Porque la tecnología va creciendo. Ahora, ¿qué es lo que está formando el anticristo? Es su plataforma. Para que cuando, mire, hermano, por ejemplo, la gente pregunta, ¿es pecado, es malo el tatuarse? Por ejemplo, ya nosotros, pues ya el pasado es pasado, ya no lo podemos regresar, hermano. ¿Verdad? Pues yo le pregunto al hermano Carlos de su pasado, yo creo que él se arrepiente de su pasado. Si me pregunta a mí de mi pasado, yo me arrepiento de mi pasado. Si le pregunta a usted también. Pero ya el pasado ya es pasado, ya no lo podemos arreglar. Entonces, el día de ahora es donde tenemos que enmendar, o sea, formar, obedecer lo que es la palabra. Pero mire eso de los tatuajes, qué fácil la gente se lo pone en el mundo. Pero ahora como cristianos nos pondríamos algo así. No. ¿Por qué? Porque ya conocemos. Mira, hermano, los 3 6. ¿Por qué le hablo de tatuajes? Porque mire, tanta gente se ha tatuado. Los 3 6 lo hacen en son de broma o en son de poderío o en son de diabólico. No sé en qué son, lo hacen, pero lo hacen. Pero esa gente cuando llegan al evangelio se arrepienten de eso que han cometido, hermano. Vuelvo y repito, pasado es pasado, ya no podemos retrocederlo. Ahora es enmendar ese error, es decir, no volver a caer a ese error, porque hoy ya somos conocedor de la palabra. Y que el Señor nos ayude, hermano. Y no es que estamos discriminando, no, nosotros no discriminamos al homosexual, al lesbianismo, al alcoholismo, a nadie. Nosotros le hablamos la verdad, le hablamos la palabra, ¿verdad? Y si ellos reciben al Señor, gloria al Señor. Miren, ayer creo que me enseñaba la hermana Eva un video de un personaje, un hombre vestido de diablo, ¿verdad? Entonces hubo un cristiano que agarró el valor y le dijo, ¿me das el permiso de orar por ti? Le dijo, sí, le dijo el diablo. O sea, el diablo fue vestido de diablo, el hombre, ¿va? Sí, le dijo. Y él oró, el cristiano oró por el diablo y el diablo se convirtió a Cristo. Imagina el poder del Señor, hermano. Eso solamente lo hace la palabra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es real lo que le estoy diciendo, hermano. Se arrepintió de sus pecados y nunca más se volvió a vestir de diablo. Ya él era diferente, ¿verdad? Entonces imagínense, aquí habla de la gran tribulación y del gobierno impío del anticristo. Entonces imagínense, el gobierno impío, ¿quién lo va a gobernar? El anticristo. Todo lo que no es bueno viene de parte del maligno, ¿verdad? Hay dos fuentes. Hay dos fuentes, así como hay una fuente de agua dulce, agua salada, hay una fuente del bien y del mal. ¿De dónde viene el bien? De la fuente de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene el mal? De la fuente del maligno, que ya todos lo sabemos. Entonces imagínense,
lo que la palabra nos dice. Entonces, el significado de la visión del cuerno y del macho cabrillo, hermano, esta es una visión que el Señor le da a Daniel para que podamos desarrollar a la luz de la palabra qué era lo que el Señor le estaba dando a entender a Daniel, o dándole el significado para que veamos el cumplimiento del pasado que se cumple hoy y lo veremos en el futuro. ¿Qué es lo que estamos dando a entender? Que esta visión está hablando del pasado. ¿Por qué? Porque si le ponemos atención a esa visión, ciertas cosas ya pasaron. O sea, antes de Daniel, antes de que Daniel, en este capítulo 8, recuerde, si vamos a los otros capítulos, Belsasar, los otros, Nabucodonosor, ya había surgido. Aquí ya había muerto esos emperadores o esos reyes, esos faraones, como los queramos llamar, ya habían muerto. Entonces, y aquí estaba profetizando algo que pasado, presente y algo futuro. ¿Cuál es lo algo futuro? Del anticristo, del arrebatamiento de la iglesia. De eso es lo futuro. Entonces, por eso hay que creerle a la palabra. Si se cumplió ya la parte profética del libro de Daniel, entonces, ¿qué es lo que va a entender? Que lo que viene también se va a cumplir. ¿Y qué es lo que viene? El arrebatamiento. Antes de que venga el anticristo, la iglesia será arrebatada. Entonces, yo le creo a la palabra. Yo le creo a la palabra. Yo le creo a la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos entonces nosotros? Estar consciente, hermano, de los planes de Dios para poder ser librados del pueblo malvado de este gobierno opresor del anticristo. ¿Quién le dijo que vienen cosas buenas? Le mintieron. Le mintieron, hermano. Quisiera yo decir este año 2026 es prosperidad, pero le quedaría mentiroso a usted. Sería mentiroso si no nos apegamos a lo que es la paz. Esta es una profecía. Esta es una profecía, capítulo 8. Y si usted lo lee determinadamente, el capítulo 8, y lo desglosa o lo analiza minuciosamente, se va a dar cuenta que las cosas que vienen son terribles. Son feroces. Imagínese, hermano, Hitler, con el que más mencionó, cuántas vidas no quitó. Imaginen el siglo que ahora estamos, cualquiera le quita la vida, hermano, a cualquiera. Si antes a un animal, bueno, perdonando la expresión, a un animalito le quitaban la vida como si nada, a hoy así está el ser humano, como si nada, hermano. Le quitan la vida y tranquilos. ¿Qué es lo que debe entender eso? Que ya está surgiendo, hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos. Y que se está moviendo ya el anticristo sin darnos cuenta. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Ahora, bíblicamente, él está amarrado. Satanás dice la palabra que él está amarrado. Vienen proféticamente 1000 años donde van a ser sueltos. ¿Se acuerda la profecía que leíamos? Los 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de angustia. ¿Verdad? Entonces, después será soltado, dice la palabra, el anticristo, el diablo, la serpiente, por 1000 años. Oiga bien, en esos 1000 años, si ahorita, analice esto, si ahorita que está preso, que lo tiene encadenado el Señor, ¿cuántas cosas se están viendo? Ahora analice nada más 1000 años. 1000 años, hermano. Si los años que llevamos, hemos visto 50, 30, 40, 80, los años que usted lleva, hemos visto cosas que, ¿sabe que hay gente que dice, no hombre, ya no vale la pena vivir? Dice, por lo que han visto en la trayectoria. Solo imagínese, hermano, aunque esto es catastrófico, ¿verdad? De la naturaleza, los huracanes que ha sucedido. Ve eso resumen de los huracanes, qué terrible lo que ha dejado. Muertes, hermano, esos incendios aquí en California, gente que han muerto. Imagina las nevadas que están viniendo. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque lo que viene no es nada comparado con lo que hemos visto. Por eso le menciono esto. No es porque no tengo otra cosa que hablar, no, es porque lo que quiero comparar y darle a entender que lo que estamos viendo no es nada comparado con lo que va a venir para el anticristo, hermano. Por eso mejor pidámosle perdón al Señor, sometámonos a la palabra y vivamos en obediencia. Si el que está al lado no quiere servir al Señor, déjelo.
Aunque duele decirlo, pero ¿qué podemos hacer? Yo quiero salvar a mi esposa, yo quiero salvar a mis hijos, yo quiero salvar a mi familia. Pero si ellos no se quieren salvar, ¿qué puedo hacer yo? Es más, si ni yo me quiero salvar, un ejemplo, ¿qué puede hacer Dios? Porque ni Dios puede hacer nada si usted no quiere salvarse. Porque Dios no lo va a hacer a la fuerza. Ahora, si usted le pide al Señor y le dice, Señor, mira, no puedo, este pecado me está agobiando, me está aturdiendo, me está haciendo flaquear esto y lo otro. Entonces usted extiende la mano y Dios va a decir, bueno, mi hijo, mi hija está pidiendo auxilio. Voy a ayudarlo. Voy a sacarlo del lodo cenagoso. Voy a sacarlo del atolladero. Voy a extenderle mi brazo poderoso. Y ahí el Señor nos va a fortalecer. Entonces, ¿quiénes vamos a poner? Somos nosotros. Si no ponemos de nuestra parte, difícilmente. Entonces, Dios quiere que su pueblo sea sabio, sea sabio. Dice la palabra que el sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces, hermano, ¿usted cree que no es de sabio buscar a Dios viendo los tiempos que estamos viviendo? ¿Y por qué no lo busca? Si es de sabio el buscar a Dios viendo los tiempos que estamos viviendo, la pregunta es, ¿por qué no lo buscamos? Yo quisiera que estuviera lleno esto para que entendiéramos, no por llenar un cupo, no, sino para que llenemos el corazón de ellos del conocimiento de la palabra. Entonces, lo que Dios quiere es eso, de que su pueblo sea sabio y que se prepare para no pasar los horrorosos de la tribulación y del gobierno del imperio del anticristo. Mire, hermano, el gobierno del imperio del anticristo, o sea, es que uno menciona la palabra anticristo, no sé, descríbamelo usted. Describan cómo usted lo puede describir al anticristo. Por ejemplo, ¿qué es el anticristo? Porque si de nada me serviría que yo siga hablando y no entendemos ni qué es anticristo. De ahí deriva anticristo, o Cristo, anticristo. Una parte de lo que dice nuestra hermana es todo aquello que le lleva la contraria a Dios. Entonces, ahora, seamos específicos, esa palabra anticristo, ok, ya me lo expresó, pero ¿cómo lo describimos? Si yo lo pongo a usted a que me lo dibuje, vaya, dibújeme aquí al anticristo. ¿Cómo me lo dibujaría usted? Por ejemplo, para que tengamos una idea. ¿Usted conoce el diablo? Vaya, le dio miedo. No tenga miedo, hombre. Ni lo quiero conocer, dijo ahí por ahí. Pero sí lo ha oído mencionar, ¿va? ¿Se ha oído mencionar el diablo? No le tenga miedo, está reprendido en el nombre de Jesús. Está reprendido en el nombre de Jesús. Y no estamos aquí para hacerle algo, al contrario, estamos para enmascararlo y para hacerle saber que él ya tiene su lugar en el lago de fuego. Ya mi Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso podemos hablar con toda libertad. Ahora, no podemos hablar donde quiera. No. Aquí porque, valga la redundancia, estamos dando la enseñanza del anticristo. Entonces el anticristo es el mismo diablo. Es el mismo demonio, el mismo serpiente, el dragón antiguo. Entonces, ¿cómo dibujan al diablo? Eso quiero que se vaya desarrollando usted su mente. Pero de veras si es el diablo. No, pero no, pues está buena la explicación que me dio, porque eso es lo que quiero, eso es lo que quería que usted me entendiera, para que usted me explicara cómo usted describe al anticristo. Entonces lo podemos describir como decía el hermano, de esa forma. Pero la realidad sabemos, lo que usted dice, que no es así el diablo. Entonces el anticristo tampoco es así. Ahí lo dice, el anticristo gobernará en los imperios del mundo. O sea, para que entienda, la hermana dio un punto, como los reyes, le dará un poderío ¿a quiénes? A los reyes, a los, ¿cómo se llama lo que estamos hablando? A los gobernadores, a los presidentes actual, en el tiempo de antes, emperadores, a los reyes, ¿verdad? O sea, ahora, ya el presidente es actual.
aunque hay algunos reyes, el rey de Inglaterra, el rey de acá, el rey de allá, hay todavía, pero se caracteriza más por presidentes. Entonces, ¿quién toma la batuta de una nación? Los presidentes, los gobernadores, los emperadores, los faraones. ¿Quién gobierna a ellos? Ustedes pueden decir, no, pues la élite o esto o el otro. Lo gobierna un espíritu. Ahí está. Y ese principado discierne o viene de, ¿se acuerda al mismo Daniel cuando estaba orando? Que su oración, dice la palabra, no llegaba. ¿Y quién llegó a ayudarlo? Miguel, el ángel, el arcángel Miguel llegó a ayudarlo. ¿Y qué le dijo el arcángel Miguel? No te preocupes, Daniel, desde el primer día que tú hiciste tu oración hasta el día de ahora, Dios ya escuchó la oración. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué no había sido respondido la oración? Porque un principado, ¿qué principado era ese? No, tiene nombre. Un principado de Persia. ¿De quién cree que está hablando esta visión? ¿De Medo y Persia? ¿De qué está hablando? O sea, podemos disimilarlo, dos naciones, pero son dos principados poderosos en la historia. De ahí circula o viene los que hemos ido mencionando. Uno de ellos, por eso el Señor, hermano, es que Dios no se equivoca, Dios lo hace claro. Mire, ¿de qué habla? ¿De cuál es el sueño que Daniel hace? De la visión que tiene ahorita. Del carnero y del macho cabrío. ¿Cuál es el símbolo? ¿A qué pertenece el símbolo macho cabrío? ¿Qué nación lo tiene? Los de Grecia. Ellos lo tienen. Entonces, así como hemos venido, el oso a quien representa, el águila a quien representa, la serpiente a quien representa, el leopardo a quien representa, el león a quien representa, todo eso. Entonces, cada nación, hermano, tiene un principado o también tiene un símbolo, ¿verdad?, al cual representan ellos. Entonces, este caso, hermano, habla sobre estos dos poderosos que es Medo y Persia. O sea, son algo fuerte. Mire, entonces tenga eso muy en cuenta, hermano, de lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos de que el Dios de la profecía lo es también de la historia. O sea, ¿historia qué es, hermano? Historia es presente, perdón, ¿historia es pasada o es futura? Es pasada. Entonces, la historia, porque Nabucodonosor quedó ¿en qué? En la historia. Belsasar quedó ¿en qué? Historia. Daniel quedó ¿en qué? Pues porque él ya murió. ¿Nosotros vamos a quedar en qué? ¿Nosotros vamos a quedar en qué? ¿Y ahorita qué somos? Porque estamos vivos, ¿va? O sea, lo que quiero es que entendamos bien esto, hermano. Estoy tratando porque si no lo hago así, no me va a captar lo que viene, ¿verdad? No me va a captar. Entonces, Dios es entonces, Dios, el Dios de Daniel, ¿quién era? ¿El Dios de Daniel quién era? Jehová de los ejércitos. Ese era el Dios de Daniel. ¿Y el Dios de nosotros cuál es? Jehová de los ejércitos. Entonces, Daniel quedó en el pasado, quedó en la historia. Pero el Dios de él es Jehová de los ejércitos. Entonces, en el futuro es lo que va a venir. Y es lo que está escrito en la palabra, precisamente en el capítulo 8 del libro de Daniel. Las profecías, hablando, hermano, de un principado que se levanta, a ese se le llama, que le da todo el poderío, el anticristo, que le dará el poderío a los reinos, a los imperios que van de venir. O sea, hermano, que hasta el día de ahora no hemos visto absolutamente nada. Hay un imperio, no imperio, hay un gobernador
hermanos, desde todos, como Alejandro, Nabucodonosor, Belsasar. Hay un gobernador de cierto imperio que fue uno de los más terribles, Antíoco Epífanes. Ese hermano, cuando usted busque la historia, lo escribe y busque la historia, ¿sabe cuál fue lo más horror, lo más terrible que él hizo? Oiga esto, hermano, hacer un sacrificio de una cerda en el incienso del templo de Jehová. ¿Qué era el cerdo para los judíos? Abominación a Jehová, era inmundo. Este horror, este emperador vino a hacer esto tan terrible, hermano. Hermano, o sea, usted puede decir, no, pero si eso es un animalito. Eso, comparado en la Biblia, ¿sabe quién es lo único que lo hace? Por eso, mi hermano, ese emperador se le conoce como parte del anticristo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero entender? Que lo que él hizo, comparado con lo que viene para la gran tribulación, no se compara nada. Entonces, cuando uno lee esa historia, uno dice, wow, qué capacidad lo que hizo este hombre, este emperador. Y uno queda, hermano, atónito al oír o al ver lo que esta gente hicieron. Entonces, un rey, veamos esto, un rey greco sirio fue tipo del anticristo del fin. Oiga esa palabra, de greco, es decir, de Grecia y de Siria, o sirios, fue uno de los anticristos del final. Ahora, el carnero y un nuevo símbolo de Medo-Persa, o de Medo-Persia. Léame el versículo 1 al 4, por favor, para que le vayamos ya entendiendo a esto. Amén, todo el que esté apto. Gracias, hermana Jessica. Capítulo 8, versículo 1 al 4, por favor. Amén. Vamos a ver ese carnero. Es un nuevo símbolo del Medo-Persa. Oiga, vayamos despacio. Uno era más alto. Vi que amén. Dejémoslo. Termina el 4. Dejémoslo ahí. Gracias, hermano. Me llama la atención, hermano, dice, vi el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a la voluntad y se engrandecía. ¿Cómo era la vida? ¿Quién llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia? Lo conocemos, ya lo leímos. Nabucodonosor. Lo oprimió tan feroz, tan terrible, hermano, que, como dice el dicho, a pan y a agua, pero creo que ahí ni a pan ni a agua los tenía. La idea de ellos era, hermano, era liquidarlos, que murieran. Esa era la idea de ese emperador. Entonces, oiga esto, del cuerno, de los cuernos, de la visión de los cuernos, alcé los ojos y miré que aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Esos 2 cuernos, de ahí estamos hablando, las 2 naciones más poderosas, los medas y los persas. Los medos y los persas. Esas son las naciones más poderosas de los imperios más terribles de la historia que ha sucedido, hasta que, como usted tenemos idea lo que es Roma, ¿verdad? Aunque Roma, decíamos en la enseñanza pasada, que aunque Roma, las atroz que hizo Roma, ya pasó, viene, o lo que va a ser el anticristo va a ser peor que lo que hizo Roma.
¿Qué es lo que hacía Roma? Lo que tenemos más en mente, hermano. En el Coliseo romano metían a los cristianos y los metían vivos y les ponían fieras feroces a que los devorara vivos. Entonces, eso es diabólico, hermano. Esa mente es diabólica. ¿Qué hacían ellos? ¿Para qué lo hacían ellos en el Coliseo romano? ¿Ha oído la historia del Coliseo romano? Roma, esa estaba solo las murallas quedaron ya. Para entretenimiento. Y en el entretenimiento, ¿qué sucedía? Había risa, había orgía, había de todo, maldad. Entonces, oiga, para entretenimiento, o sea, se gozaban al ver la maldad. ¿Quién cree que se goza al ver la maldad? El diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Quién cree que se goza al verlo a usted o a nosotros antes cuando estamos en la calamidad? El diablo. ¿Quién cree que nos hacía hacer las cosas que antes hacíamos? Era el enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque éramos títeres del diablo, nos hacía como él quería. ¿Y qué sacaba con eso? Se reía de nosotros. Pero qué lindo que Cristo nos libertó de la atadura del diablo y ahora le pertenecemos al dador de la vida. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, para honra y gloria de su nombre. Entonces, ¿quién se ha apoderado del mundo? Satanás. ¿Quién quiere que lo gobierne a usted? ¿Cristo o el anticristo? Algunos se quedan mudos. Y aquí no es ni Cristo, no. Uno, cualquiera de uno. ¿Somos o no somos? ¿Te gobierna Dios o te gobierna el diablo? Aquí no podemos decir ni de aquí ni de allá, ni María te llama. Ni Mario, peor. Y si hay María y Mario, que me disculpen. Pero aquí, ¿somos de Dios o son del enemigo? No podemos decir, yo no sé de quién soy. Porque sí, la decisión la podemos tomar nosotros. ¿Para quién queremos servir? Ahora, hermano, mire, qué lindo, le servimos a Dios. Y usted cree, hermano, analicemos las cosas que nosotros hacíamos antes, en el pasado. Qué horrible, ¿va, hermano? Cómo nos vestíamos, cómo caminábamos, cómo andábamos, cómo hablábamos, cómo accionábamos, que ni nos decían nada, como que éramos fieras. ¿Ha visto esos perritos? Perdonando la expresión. Que quizás usted a llevarle comida al perrito. El perro. Y ya cuando le enseña la comida, usted está temblando, le lleva la comida. ¿Cómo los tenía el enemigo a nosotros? Los tenía atrapados. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Dios nos rescató, hermano. La gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, anteriormente ya vimos las visiones de las 4 bestias, las que el Señor le mencionó también a Belsasar, cuando Belsasar estaba vivo, ¿se acuerda? Aquí ya estamos hablando, hermano, si usted analiza aquí en estos que vayamos, aquí ya Daniel ya se cree, se recuerda como cuántos años tenía Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Más o menos, no le vamos a atinar exactamente la acta de nacimiento en mano. ¿Verdad? Pero se calcula que ellos fueron. ¿Cómo se le conocían a Cedrac, Mesac y Abednego? ¿Los 3 qué? Jóvenes. O sea, esas cápsulas o esos párrafos o esos versículos no los pasemos por alto. Ahí no nos dice la fecha, como le digo, no hay una credencial del acta de nacimiento para que digamos nació el 78 en 1978 ¿verdad? De octubre. No, pero la Biblia nos da características. Entonces dice los tres jóvenes hebreos. Eso da a entender que eran viejos o eran jóvenes. Cuando está leyendo
cuando le interpreta Mene, Mene, Tekel, Upharsin, la mano en la pared que le escribió, ¿se acuerda? ¿Cómo qué edad tendría? La Biblia, cuando uno la lee, la Biblia nos da una identidad cercana, no más ni menos, como vuelvo y repito, ahí, como unos 24 años. 24 años. Para este capítulo 8, de esta visión del carnero y el macho cabrío, ¿cómo qué edad tenía Daniel? ¿Leyeron el capítulo 8? ¿Cómo qué edad? La hermana le atinó un poquito. ¿Cuánto dijo usted, hermano? ¿Alguien le ayuda más? Y la primera pregunta ya me la aplazaron, porque esa era quien le iba a dar la primera pregunta. Póngame cero, dijo el chaval. Dale una vez de palma, señora. No, es que esto, hermano, yo sé, tenía 75 años, pero la hermana le iba cerca. Entonces, 75 años. ¿Qué cree usted? ¿Estaba vivo Belsasar? Porque ¿a quién le dio esta visión? Mire, mire, para que lo entendamos. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1. En el año, ¿qué dice ahí? Párese otra vez, hermana Jessica, que Dios le va a ayudar para hacer ejercicio y ese guirrito salga fuerte. Versículo 1, léamelo despacio. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Ahí. ¿En el año qué dice? O sea, tercero queda entender, 3 años, ¿verdad? ¿Del rey qué? Belsasar. Esta visión menciona a Belsasar también. Si usted lee el capítulo 8, menciona al rey Belsasar. Pero oiga el versículo 1. En el año tercero del reinado del Belsasar. Siga ahí, hermano. Hay cápsulas o hay partes que son claves. Ajá. Ajá. Ok, oiga, tengamos ahí. Me apareció a mí una visión que me la dio a mí Daniel. ¿De cuál era esa, hermano? ¿Qué rey menciona? Belsasar. ¿Qué visión le interpretó Belsasar Daniel a Belsasar? Y no solo esa, se recuerda, por eso menciona el tercer año. Se me volvió a aparecer otra vez a mí en visión, a mí, yo Daniel, pero a Belsasar se le pareció diferente. Se recuerda la estatua alta, ¿de quién era la estatua alta? ¿A quién se le apareció esa visión? ¿Era reconocido a quién? A Nabucodonosor. Entonces, de las 4, la que decía nuestra hermana, se le aparece a quién? A Belsasar. Entonces, oiga lo que dice el versículo 2. Diga el versículo 2, hermano. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Amén. Dejémoslo ahí. Gracias, hermano. Entonces, oiga esto. El rey Belsasar ya murió. Entonces, las provincias o los alrededores que él pudo, dice la Biblia, hermano, que él reinó y gobernó a diferentes ciudades, ¿verdad? Pero dice ahí que el que viene, en esta visión, el que viene, esos cuernos de esos cuernos salía otro, de esos 2 cuernos salía otro cuerno, y ese otro cuerno era, el versículo, la clave está, hermano, en el versículo 4. Vi que en el cuerno
que el carnero, perdón, hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia le podía parar delante de él. Entonces, oiga, en pocas palabras, este cuerno estaba dando a entender que el que venía era un gobernador o un emperador que iba a gobernar los 4 puntos cardinales. E iba a ser más poderoso que Nabucodonosor, más poderoso que Belsasar. No había sucedido todavía. Ahora nosotros lo podemos desglosar, hermano, porque ya tenemos la historia. Ya tenemos, ya eso ya pasó, ya tenemos la historia plasmada en los libros históricos, bíblicos, y tenemos la Biblia. ¿Cómo lo desglosó Daniel? A través de la profecía. Porque fue una palabra que Dios se la reveló a Daniel. Daniel ya no está, pero la palabra está para que nosotros la obedezcamos. ¿Y qué es lo que quiere dar a entender al Señor? Que seamos sabios y que nos sujetemos a la palabra para que no vayamos a pasar ni a vivir eso horror que viene, hermano. Eso horrenda juicio o persecución. Se imagines, hermano, que para el tiempo del anticristo dice que nadie podrá ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Entonces, hasta ese punto todavía no ha llegado. Literalmente ya el anticristo. Sabemos que estos son parte, estos emperadores fueron gobernados por la misma bestia. O sea, todo lo que hace lo malo es hijo de quién. Aunque nos duela o le duela. Porque a los fariseos le dolió cuando Jesús le dijo, vosotros sos hijos del diablo, le dijo. Porque si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Pero como ellos hacían, ¿qué? ¿Las obras de quién? Del diablo. Los fariseos hacían las obras del diablo. Lo dice la Biblia. Y el que hace la obra del diablo, ¿hijo de quién es? Del diablo. El que hace lo malo es hijo de quién. Está terrible, va, hermano. Y yo, pastor, ¿qué pequé? ¿De quién soy hijo? De Dios. ¿Por qué? Porque ya no pecamos voluntariamente o lo hace voluntariamente. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso. Entonces, vemos, hermanos, o vimos también que en esa visión las potencias mundiales, en esa visión que Dios le dio a Daniel, las potencias mundiales fueron simbolizadas por bestias salvajes. Esta cuarta visión del capítulo 8 le fue revelado, oiga esto, 2 años más tarde, es decir, el año 551 a.C., dos de los imperios más poderosos de los siglos que han sucedido, que son Medo y Persia. Esos son de los 2 imperios más tremendos, los medos persas y los griegos. ¿A qué se les simaliza o se familiariza usted los griegos? A Roma, ¿verdad? ¿Qué historia tiene la historia de Roma? ¿Buena o mala? Mala. Los emperadores que salieron de Roma, terrible. Fueron los que destruyeron, hermanos, los templos sagrados, los que hicieron cosas garrafales al cual a Dios no le agradó. Dice la palabra entonces, hermano, ¿verdad? Que el animal que primero atrajo la atención del profeta fue el carnero. Ahí lo decía en el versículo 2. Dice ahí el versículo, vi en visiones y cuando la vi, yo estaba en Susa. Ahora, dice, en el año 3 reinado del rey de Belsasar me apareció una visión en mí, Daniel, después que esto ya te había aparecido antes. Ok, pero todo el capítulo, y vi, dice ahí el versículo 3, alcé los ojos y miré y aquí
Ahí está, un carnero que estaba delante del río. Entonces, esta visión, ¿cómo decía el encabezado? ¿Visión de qué le dije? ¿O dice ahí el encabezado? ¿Visión de quién? Del carnero y de quién otro? Del macho cabrío. Entonces, la expresión cuando leemos los versículos que hemos estado repitiendo, que ya nos estamos deteniendo mucho solo ahí, ¿cuál representa primero o cuál menciona primero? Al carnero. Después al macho cabrío. Entonces, al carnero es el que menciona primero cuando usted ve o lee estos dos párrafos. Entonces, un carnero y un macho cabrío. Este cambio de caracteres de las bestias es probable que se daba por mientras que el énfasis del capítulo 7, ¿verdad? Se pudiera desarrollar, o el poder político de las naciones iba a suceder. Cuando ya leemos el capítulo 8, es la influencia cultural. Es decir, el animal que primero atrajo a lo que es la atención al profeta fue el carnero. Entonces, ¿por qué el carnero? Este fue adoptado por la alianza imperial de los medo-persas. Si usted ve el símbolo de medo-persa, tienen un carnero. O sea, ellos adoptaron como un símbolo de esa bestia. Siempre las naciones han adoptado algún símbolo. Sí entendemos eso, ¿verdad? Ya lo he repetido mucho, el león, el oso, la leoparda, todo eso. Entonces, en este caso, el carnero y el otro, el macho cabrío. Entonces, el carnero, hermanos, lo adoptaron lo que son otros imperios poderosos. Ahora, al punto que quiero llegar, el animal que primero atrajo fue ese carnero. Eso es importante que lo sepamos, hermano, porque de ahí desciende lo que el Señor nos quiere hablar en esto. Y cuando dice la palabra, como el ángel Gabriel le explicó más tarde a Daniel, los dos cuernos del carnero serían los dos reyes, Media y Persa. Eso lo vemos en el versículo 20 de este mismo capítulo. Es evidentemente entonces, hermano, que una explicación o un predicho de la segunda y la tercera bestia de Daniel, del capítulo 7 al versículo 5, también el pecho de los dos brazos de la plata o del oro, o de la imagen que Dios le había dado a este otro hombre rey anteriormente, en el capítulo 2, que eso ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Entonces, las cosas que Dios ha revelado son realmente, hermano, expuestas de varias maneras y por distintos medios. Él es, ¿qué es lo que nos da a entender ahí? Que Él es abundante en aclarar cuando quiere que los hombres se enteren de las cosas que van a suceder muy pronto. Eso es lo que quiere entender el Señor, o eso es lo que el Señor le estaba dando a entender en la visión, que lo que ya había sucedido ya había pasado, pero que iban a pasar cosas más peores que esos emperadores. Y eso es donde dice la palabra que Daniel no podía entender esto. Que este animal tuviera entonces dos cuernos es algo realmente normal. ¿Qué animal? La vaca tiene dos cuernos. El cabro tiene dos cuernos. El venado tiene dos cuernos. Solo que desarrollan de unos, de otros se desarrollan varios. Pero cuernos solo son dos. ¿Ha visto usted un animal con cuatro cuernos? Entonces, lo normal es dos cuernos. Eso es indiscutible, ¿verdad? Eso es lo normal que puede suceder, hermano, ¿verdad? En cualquier animalito. Por eso que este animal tuviera dos cuernos es algo normal. Para un carnero, pero especial y extraño era que de uno de los cuernos fuera más alto que los otros. Ahí ya estaba ya fuera de serie. O sea, que tuviera cuerno y que le saliera otro cuerno y que el otro cuerno fuera más grande que los otros cuernos, ya ahí ya Daniel dijo, ¿qué es lo que quiere darnos a entender? Sencillo, para no confundirlo. Lo que Dios le estaba dando a entender a ellos era
que lo que habían pasado anteriormente no se comparaba con lo otro que iba a venir. ¿Por qué? Porque el otro era más grande que todos los. ¿Qué es lo que dice? Que iba a venir un emperador, o va a venir un presidente, o va a venir un reinado que va a ser más feroz y más poderoso que los otros que han pasado. A ese se le conoce como el anticristo. Está fuerte eso, hermano. Y la gente está como si nada. La gente no se congrega, la gente ve de menos, la gente no le interesa, la gente le va y le viene. Y peor si damos esta enseñanza, eso es aburrido. Pero si no estudiamos esto, no vamos a ver el futuro. Entonces, cuando usted estudia esto, ¿en qué nos ayuda a estudiar esto? En prepararnos. En abrirnos la mente al saber que cosas terribles vienen para ese tiempo. Entonces, al saber que vienen cosas terribles, usted va a decir, yo no me quiero quedar el día que Cristo venga. Yo me quiero ir con Él. Me voy con Él para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también. O te quedas en la gran tribulación. Dios nos guarde. A veces cantamos esa alabanza, pero la cantamos sin entendimiento. O a veces hablamos palabras de la Biblia sin entendimiento. Porque si le entendieran, mira hermano, ¿cuántos no han predicado acá? Acá, la iglesia de nosotros. No le voy a hablar a nivel mundial, a la iglesia donde estamos nosotros. Muchos. ¿A dónde están? ¿Cuál es el cambio de aquellos que han predicado acá? Se le ha visto el cambio. Porque el predicar no es solamente por predicar. El predicar primero es, mira, a uno, al que predica, que la palabra lo haga pedazo, si no está viviendo la palabra. Y de ahí, que haga pedazo a los demás. ¿Acaso lo mismo hacer pedazo a usted también? Agarre su parte. Yo agarro la mía y no se agache. Que aunque se agache le va a dar siempre el Señor. Porque el Señor nos da a todos, hermano. Sea bendito el nombre de... Es que algunos, mire que se agachó ahí. Cuando... ¿Alguien levantó la mano? Mana Eva. Amén. Pero por eso voy despacio, hermano. Sí. Y aparte de eso, hermano, analicemos un punto bastante importante. ¿Cuál es el interés de todo imperio, de todo gobernador, o de todo reinado, o de todo faraón, o de todo presidente? ¿Cuál cree que es el interés de ellos? ¿Poderío? Ese es el interés de ellos. A mí que no me ven otra cosa. ¿Por qué quieren llegar a las naciones la mayoría? ¿Por qué en aquellos tiempos querían llegar a esos puestos? ¿Usted cree que es para ayudar a los países? Jamás. Siempre se ha visto es por un interés. ¿Por qué querían hacer la pirámide más grande? ¿Usted cree que era para estar unidos todos? Porque ahí se unieron todos. Así la pirámide parecía que era una unión. Pero al final que Dios descubrió la mentalidad de ellos no era lo correcto. Que hay cosas que parecen pero no lo son. Mas a Dios nadie lo puede engañar. Y como a Dios nadie lo puede engañar, Él deshace como un soplo las cosas que no van a edificar. Y tiene razón lo que dice nuestra hermana Eva. No podemos ir a las corrientes de este mundo. Sí, no, está bien, hermano.
son ocultas, intensas, hermano, que esto no se ocupa, perdón, hermana, esto no se ocupa de 2 horas, hermano. No, esto, usted sabe, aquí hemos estudiado el libro Apocalipsis, hermano, y nos ha durado 5 años, por muy poquito. Y ahora imagine esto que 2 horas. No, hermano, esto es intenso, pero gracias, hermana Eva. Sí, pero bueno, para que medios entendamos, aunque no comprendamos, como dice la hermana, todo esto, pues por lo menos el lema que queremos, ¿verdad? Que entendamos es, hermano, que lo que hemos visto de los siglos pasados hasta este siglo, comparado con los siglos venideros, no se comparan. No se comparan, hermano. Y sabe, hermano, ¿qué tiempos estamos viviendo ahorita, hermano? Los últimos tiempos, pero no son los últimos tiempos, pero son señales de los últimos tiempos. La hermana dijo un punto allá, peligroso, tiempos peligrosos. Pero sabía, hermano, el tiempo de hoy, el siglo de hoy que estamos viviendo, ya me dijo peligroso, tiempos finales. ¿Cómo usted lo puede desfigurar o decírmelo con una palabra simple? Ya voy cerrando, este es el último. ¿Cómo lo ve usted? Señales antes del fin. Tiempo de... todavía falta porque estamos ahorita, está bien dura la situación, que ni para la renta tenemos. Tiempo peligroso. O sea, ok. Ok, sí. De hecho se ha levantado fuerte, hermano. ¿Levantó la mano usted? Amén. Principio de dolores. Ok, ¿por qué le hago esta? Ya voy terminando. ¿Por qué le hago todas estas preguntas? Y todo, lo que quiero es agarrar todas esas preguntas que usted dijo y las que dejó en la mente que ya las iba a decir, agarrarle a hacer una sola. Y esto es lo que le quiero decir. Estos tiempos peligrosos, porque no hay una palabra para encerrar todo lo que decimos en una sola palabra. Yo creo que no cabería en una sola palabra para desglosar ese punto y hacer una sola. Ok, no lo quiero confundir. Entonces, si analizamos en el siglo, en este 2026 que estamos viviendo, y quizás no somos ni tan viejos, ¿verdad? Aquí creo que no somos ni tan viejos, pero, y aún aunque estuviera vivo su abuelo, su tatarabuelo, si estuviera vivo y tuviera la oportunidad de hacerle una llamada y le dijera, tatarabuelo, ¿cómo fueron sus tiempos? Quizás le va a decir, no, mira, fueron bastante difíciles. Por ejemplo, los que somos de Honduras, un ejemplo más o menos así, un ejemplo, aunque yo lo puedo generalizar a todos, los que somos de Honduras. ¿Quién vio cómo se llama antes del Mitch? El huracán que pasó antes del Mitch en Honduras, creo que somos hondureños. El Fifi. ¿Quién vio el Fifi? Para el Fifi, bueno, yo todavía no había nacido, ¿verdad? Entonces, si analizamos el Fifi, después del huracán del Fifi, ¿cuál es el otro más fuerte? El Mitch. ¿Cuál cree que fue más fuerte? ¿El Fifi o el Mitch? Historia, eso es historia. Yo digo historia, pues yo sé que usted sabe su historia de su nacionalidad, de Guatemala o de México. No sé nada, me va a decir usted. Bueno, no sé. No sé, usted debe saber su historia. Entonces, a esto quiero llegar, ya voy cerrando. Entonces, le comparé esos 2 huracanes. El Fifi fue uno de los más terribles, hermano. Mira, hermano, eso fue, viera cómo se miraba, hermano. Lo tiraron por vía aérea, por el aire. Se miraba, hermano, casi el mundo en agua. Lo que es el mapa de Honduras se miraba bajo el agua. Todo terrible, hermano. Ok, a esto quiero llegar. El hermano dijo como en el año 1974. Ahora, vayamos en el año 1800. Dijo alguien, pues, la edad de los dinosaurios. Pero espérese. ¿Cómo cree que fue esa vida?
A veces nosotros decimos, está perro esto. Como dice el Santiago ahí, y esa bolita de una hermana. Ya salió a reducir, está perro esto. No, y esa frase no la soltamos. Vea, yo le bendiga, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está perro. Hermano, ¿qué tal? Yo le digo, ¿cómo está? Esto está terrible, hermano. Hermano, ¿y qué tal? ¿Y esta trabajo? No he encontrado nada de esto. Está perro. Siglo XXI. Ahora vayamos a los siglos. ¿Cómo cree que estuviera? ¿O cómo cree que estuvieron? Mire, hermano, yo analizaba ese punto. Mire, hermano, eso era terrible. ¿Cuántos años estuvieron presos ¿cuántos años estuvieron presos los cautiverios, los israelitas con Nabucodonosor o en Egipto, perdón? Todos lo sabemos. 400 años de esclavitud. Mano, oiga, y eso no era sencillo. Esa gente sufría, hermano. Si usted ve la historia, mira, ¿qué es lo que queremos refrescar? Porque con lo que dijo mi hermana, para esto se necesita más tiempo, pero lo que quiero dejar un punto clave que quede en la mente. Aquellos tiempos no se comparan, se lo digo. No porque yo soy longevo, hermano, aunque llevo los añitos, pero no es que yo sea viejo, porque no tengo los años de Matusalén, ¿verdad? Pero, si me vamos a la historia basado a la palabra, y historias reales que sucedieron, como las que le mencioné, usted va a analizar, y si no lo ha hecho, analicemos, solamente para que tenga idea, analicemos, y comparemos el siglo XXI con el siglo de aquellos años, y analice cuáles eran más perros, como estamos hablando, cuáles eran los más difíciles. El hermano le decía, no le comparamos nada con aquellos, hermanos. En pocas palabras, estamos en la gloria. En pocas palabras. No diga eso, pastor, si yo lo estoy viendo difícil. Aquí viene lo bueno. ¿Qué cree que viene para el mañana? ¿Se acuerda la historia de los emperadores de Roma? Y de una de las ciertas visión que dice, y después saldrá otro parecido a Roma. ¿Sabe qué? Una de las frases más fuertes, todos estos imperios de Medo, Persia, griego, los griegos, este emperador, hermano, que mencionamos, es de esos lados, de los griegos, de los romanos, de los imperios pasados. Ahora, eso, hermano, para lo que viene cosa difícil. Viene cosa difícil, hermano. Porque se apoderaría el anticristo. Y él va a hacer las cosas. Mire, hermano, él mismo le dará. Porque todos los que han pasado, los emperadores, han hecho cosas diabólicas. Diabólicas. Si hablamos hoy en el siglo que estamos viviendo, lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos engañarnos nosotros mismos. Y aunque a veces podemos ser censurados por decir esto en cámara, pero es la realidad. Es la realidad. Y me voy a incluir yo con todos los emperadores, los reyes, los presidentes, las naciones a nivel mundial. ¿Nos reina Dios o nos reina el diablo? Solo hay dos reyes, dos señores, no hay otro más. Así que si nos gobierna Dios o nos gobierna el enemigo. Pero ¿cómo podemos desglosar o saber que nos gobierna Dios y nos gobierna el enemigo? Si nos gobierna Dios, las cosas buenas o malas vamos a hacer. Buenas. Si nos gobernara el enemigo, ¿qué cosas vamos a hacer? Malas. Usted mejor que nadie sabe. Cierre sus ojos. Gracias. Gracias, Señor amado. Sé, mi Dios, que esta es una advertencia que tú nos das a través de tu palabra para que podamos entenderla y poder obedecer tu palabra para poder vivir una vida que pueda a ti agradarte, Señor.
Sabemos, oh Dios, que usted tiene el control. Sabemos que viene el anticristo, tipificado por Antíoco Epifanes. Nuevamente, Señor, nos habla tu palabra. Este era un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, que, como ya dijimos, describe ciertamente Antíoco Epifanes. La historia confirma, Señor amado, que este rey no solamente suspendió el rito de los templos, sino que también destruyó las alturas y prohibió las observaciones o lo que es la práctica del sábado. Lo quitó, y los días de reposo, las fiestas, como también se circuncidaban, todo eso lo canceló. Además de todo esto, dice la palabra o dice la historia, que mandó que fueran sacrificados una cerda en el altar del holocausto, en el templo de Jerusalén. Todo esto, Padre, se ve en los libros históricos, y sabemos, Señor, que tú lo sabes todo y lo conoces todo y lo revelas todo, Señor, y tú nos estás advirtiendo para que podamos someternos a tu palabra y obedecer tu palabra y vivir conforme a tu palabra, agradándote a ti, oh Dios. Ayúdanos en todo momento y en todo tiempo a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza y la adoración, tuya es la exaltación, oh Dios. Vamos a recoger las ofrendas del Señor. Manamín, ayúdenos ahí, por favor. Vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado, iglesia. Si no tenemos nada que darle, pidámosle al Señor. Dios no se enoja que usted le pida. Dios se enoja más bien que usted le pida al vecino o le pida a otro, pero a Él, a Dios no se enoja. Al contrario, Dios dice: estaba esperando, hijo, que te acercaras a mí. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Por eso, Señor, en esta hora venimos poniendo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Te pedimos y te rogamos que bendigas, saltador alegre. Bendice, Señor, aquel que ofrenda, aquel que diezma, aquel que da para tu obra. Bendícelo de una forma maravillosa. Abre la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde esa bendición en tu casa, Señor. Te pido, Señor, que bendiga aquel que no diezma, Señor, ni ofrenda. No diezma ni ofrenda, no porque no quiere, sino porque no tiene una fuente de trabajo, no tiene una fuente de dinero que le da, no llega ningún dinero a su mano, Padre. Por eso no da ni ofrenda ni diezma. Tú lo sabes mejor, Señor. A ti no podemos engañarte, Señor. Te pedimos que bendigas al dador alegre. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Tu palabra dice: probadme en esto y verás que os abriré la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde en tu casa y en la casa de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Los músicos con cada uno de nosotros. Este es el pueblo de Dios, que le alaba con pueblo de Dios, que le alaba con poder. El poder de Dios ya está aquí, que te llene, que te llene, que te llene a ti, que te llene, que te llene, que te llene a ti, que te llene, que te llene, que te llene a ti, que te llene, que te llene, que te llene a ti. Y vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey. Vamos todos a alabar.
tomar su lugar en esta hora, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por darnos siempre la bendición de poder, hermano, estar en su casa por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el próximo martes, hermano, estudiamos el capítulo 9, ¿verdad? El capítulo 9. Esperemos en Dios que todo el libro de Daniel lo vayamos desarrollando, hermano. Por eso les recomiendo que leamos todo el libro de Daniel, léalo. Todos los capítulos, hermano, de Daniel, léalos, y cuando termine de leerlo, vuelvo otra vez a leerlo. Mientras estemos, hermano, para que qué bonito cuando uno, mira, hermano, cuando uno lee, no sé si le ha pasado a usted esto, que cuando uno lee la porción donde estamos enseñando y el maestro o el expositor de la enseñanza está enseñando, y como usted ya estudió esa parte, usted se familiariza y se siente parte de esa historia. O sea, en pocas palabras, usted se siente un Daniel que Dios le está revelando. Quizás no en que oraba 3 veces, ¿verdad? Pero por lo menos se siente parte ahí en la enseñanza, hermano. Eso es bonito. Bueno, si es igual que Daniel, que ora 3 veces, eso es magnífico, hermano. Eso es magnífico, ¿verdad? Que deberíamos de hacerlo. Tenemos que saber, hermano, que los judíos tienen esa característica. Lo más que no es posible que corte ya, hermano. Hermana, ya cortó.